Vamos a continuar considerando la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, y podemos recordar que el domingo pasado, en el versículo 17, que fue el último que tratamos, Pablo aclara que él fue enviado a predicar el evangelio, pero dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y la pregunta obligada es, ¿por qué predicar el evangelio con sabiduría de palabras hace vana la cruz de Cristo? ¿Por qué? Porque pone el énfasis en el lenguaje, en lo elevado del lenguaje, en la floritura del lenguaje y en la habilidad oratoria del que predica. Y entonces la gente dice, qué bonito mensaje, qué bonito predica, me gusta mucho, pero el evangelio de Cristo queda oculto. O sea, no se pone en alto. Y entonces se vuelve vano. El énfasis de la predicación siempre debe ser presentar a Jesucristo crucificado, no con palabras de vana sabiduría. Es muy sencillo el mensaje, es suficiente para nuestra salvación. El hombre no puede ser salvo de otra manera, no puede evitar el castigo en el infierno por toda la eternidad, de ninguna otra manera, más que confiando en el sacrificio de Jesucristo. No es un mensaje complicado, no se requiere tener mucho conocimiento para entenderlo. Y nosotros debemos tener esto tan claro que nos esforcemos en presentar a Cristo siempre. Y a dice el apóstol Pablo, crucificado. ¿Por qué pretender ganar las almas por medio de hablar muy bonito? ¿Por qué hace vana la cruz de Cristo? Porque finalmente, dice en el versículo 18, la palabra de la cruz, la palabra que pone su énfasis en el sacrificio de Jesucristo. Pablo llama al evangelio la palabra de la cruz. Por sobre cualquier otra cosa que podamos pensar y aprender, el evangelio es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, cargando nuestros pecados, resucitando al tercer día y mostrando su victoria sobre la muerte, ascendiendo al cielo, sentándose a la diestra del Padre, para estar ahí intercediendo por nosotros siempre. Y esto, para los que se pierden, es locura. Es decir, es un mensaje insensato. Así lo piensa la sabiduría humana. Pero a los que se salvan, es decir, a los que aceptan el mensaje, a nosotros que hemos recibido el mensaje y lo hemos aceptado tal y cual, el evangelio es poder de Dios. Poder de Dios para transformar nuestras vidas. Es salvación. Pablo se refiere al evangelio como la palabra de la cruz, precisamente para enfatizar que este es el mensaje central que debemos enfatizar siempre. Las personas rechazan el evangelio con diferentes excusas, pero la excusa que aquí Pablo señala es que el evangelio es locura para la mayoría. Entonces, si nosotros pretendemos que nuestra preparación, nuestra capacidad de expresarnos, es lo que va a ganar a las personas para Cristo, estamos siguiendo un camino equivocado. Tenemos que plantar la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Ella es la que da fruto, no nosotros. Entonces tenemos que aprender a enfatizar el mensaje de la salvación a través de la cruz, del sacrificio de Jesucristo, que para el mundo, en su sabiduría, es locura. Al mundo no le parece, de acuerdo a su sabiduría, que sea lógico que una persona entregue a la muerte a su único hijo amado para salvar a sus enemigos. Esto es un mensaje para la sabiduría humana absurdo. ¿Cómo entregas a tu hijo para salvar a tus enemigos? Pero es lo que dice Romanos 5:8, porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pero esto la sabiduría humana no lo va a entender nunca. Porque dice Isaías 55:8 y Dios lo dice con mucha claridad, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿sí? Ni vuestros caminos mis caminos. Por esto fíjese, en el Antiguo Testamento Dios dejó muchos ejemplos que hablaban a futuro del sacrificio de Jesucristo. Uno de ellos es precisamente la historia de Abraham, en el momento en que Dios le pide a su hijo, a uno de sus hijos, no, a su único hijo, a su hijo amado, al que tuvieron ya en una edad muy avanzada, siendo estéril su esposa, teniendo él 100 años, era su único hijo. Por fin estaba él tranquilo de saber que su herencia, sus posesiones no quedarían en manos de un extraño, sino ya tenía quien lo heredara. Y de pronto Dios le dice, entrégame a tu hijo. No tenemos ninguna señal en la Escritura de que Abraham se haya mostrado renuente en ningún grado. Y entonces hizo todo lo necesario, hizo el viaje, llevó la leña, llevó a su hijo, llegó hasta el punto de ponerlo sobre el altar que había construido, y cuando iba a sacrificarlo, el Señor lo detiene. Dice, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. Pero muchos califican la acción de Abraham, la disposición de Abraham de sacrificar a su hijo, como la de un padre cruel y desnaturalizado. ¿Cómo es posible que Abraham, eso no es lógico, que fuera a ofrecer a su hijo, sacrificando a su hijo, porque Dios se lo pidió? Quienes consideran la palabra de la cruz una locura, consideran que la actitud y disposición de Abraham era una locura también. Pero si conforme a la sabiduría del mundo, una acción de obediencia como la de Abraham es considerada una locura, conforme a la sabiduría de Dios es una acción que denota de parte de Abraham fe en la promesa de Dios y confianza en su sabiduría y poder. Por eso actuó Abraham así, porque tenía plena confianza en Dios. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19 lo dice con mucha claridad. Nos explica por qué Abraham actuó de esa manera. Por la fe. Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, porque acuérdense que Dios le había dicho, en Isaac te será contada descendencia, y tu descendencia será como las estrellas del cielo que nadie puede contar, o como la arena del mar. Y de pronto era su único hijo. Fuera de él no podría tener la descendencia que Dios le había prometido. Porque tuvo a Ismael con Agar, pero la promesa no venía por Ismael, la promesa venía por Isaac. Isaac era el Dios, Isaac era el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había dado. Ismael era el hijo que él había obtenido por habilidad personal, por ponerse de acuerdo con su esposa, que le propuso cómo tener un hijo, pues que no era su hijo en realidad de su matrimonio, era un hijo que no era el hijo que Dios le iba a dar. Cuando Dios promete algo, nosotros no tenemos que ayudar a Dios. Él lo hace, y lo hace en su tiempo. Y ahora Abraham tiene que ofrecer a su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué no argumentó? ¿Por qué no dijo, oye Señor, pero entonces ¿cómo voy a tener esa descendencia abundante que tú me prometiste? No dijo nada absolutamente. ¿Por qué? Porque pensaba, dice Hebreos, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, Abraham dijo, si yo sacrifico a mi hijo, eso no impide que se cumpla la promesa de Dios, porque Dios puede resucitarlo. Y entonces él iba con esa certeza. Y fíjense que leyendo esto, me di cuenta de algo que nunca había observado. Y esto es que cuando
Abraham fue para sacrificar a su hijo y lo llevó hasta el altar y lo puso en el altar. Pasaron exactamente 3 días y Jesús resucitó al tercer día. ¿Sí? Entonces fíjense cómo lo que Dios le pidió a Abraham tenía un propósito ilustrativo de la salvación. El hijo no tuvo que morir porque Dios proveyó un cordero. Y entonces retiró a Isaac del altar y sacrificó el cordero. Ese es Jesús muriendo en nuestro lugar. Y entonces, para Abraham fue como si Isaac hubiera resucitado, porque él ya lo contaba como muerto. Durante esos 3 días que Abraham viajó para llegar al lugar en donde sacrificaría a Isaac, durante esos 3 días, Abraham lo contó como muerto. Por eso dice Hebreos que en sentido figurado lo recibió de entre los muertos. Pablo continúa mostrando este tema de lo que es la predicación de la palabra, lo que es el evangelio. El evangelio, dice, se predica no con sabiduría de palabras. ¿Por qué? Dice el versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. La palabra de la cruz destruye la sabiduría de los que se creen y son considerados como sabios y desecha el entendimiento de los entendidos. Así sabios y entendidos según el mundo son calificados como sabios por el mundo o entendidos, salvo algunas excepciones, lo considera locura y se pierden. Pero quienes lo aceptamos como la sabiduría de Dios, experimentamos la salvación por su poder. Fíjense entonces, bueno, ahorita que estaba yo escuchando a Ricardo en lo que él nos ejemplificaba con aquellos años de fútbol callejero, que en mi época y en Monterrey, que es otra forma de que se desarrollaba uno como niño, allá no jugábamos fútbol, jugábamos béisbol. Y también sin una pelota oficial, con una pelota hecha ahí por nosotros mismos. Y para elegir a quienes iban a escoger, me acuerdo que aventaban un bate y entonces lo cogía la otra persona y luego el otro venía y ponía la mano. Y luego la subía y el otro la subía y el que lograba poner al final la mano, ese era el que tenía el derecho a escoger. Pero tanto en mi experiencia como en la de Ricardo, se escogía a los buenos. Pero ¿cómo Dios puede escoger entre puros pecadores a los buenos? ¿Cuáles buenos? Si no hay bueno ni a un uno. Entonces, cuando dice la Escritura que Dios nos escogió entre los impíos, pero nos escogió en función de que nosotros aceptamos su sabiduría. Nosotros aceptamos que efectivamente no hay otra manera de escapar de la condenación en el infierno más que por medio del sacrificio de Jesucristo. Por eso Pablo pregunta en el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El escriba es aquí representante de la religión, porque los escribas eran los que iban haciendo las copias de los manuscritos que se iban desgastando y entonces hacían unos nuevos. Y fíjense, el otro día platicábamos con respecto a pasar los estudios, a que cuando toman el estudio les están dictando y están escribiendo tan rápido que después, me acuerdo que me decía Joaquín Álvarez, me decía, cuando yo leo mi estudio, la verdad es que ni yo lo entiendo, solamente Dios lo entiende, lo que yo escribí ahí. Se le batallaba y se refería a lo que, no a que no entendiera el concepto o los conceptos, sino que no alcanzaba a descifrar qué había escrito. Otra vez, creo que fue Andy la que dijo que tomó a veces estudios escribiendo en taquigrafía. Uy, imagínense después, si ya no usas la taquigrafía, acordarte qué significa cada rayita y cada cosita que haces.
Entonces, por eso, pasar en limpio los estudios debe ser algo muy cerca de haberlo recibido, porque está fresco todo todavía, ¿verdad? Es muy importante. Bueno, los escribas tenían reglas muy estrictas. Saben que ellos no podían copiar una palabra completa, tenían que copiar letra por letra. ¿Sí? Y entonces, pues gracias a Dios por esto, porque por eso nos llegó la escritura. Después de cientos de años, los errores que se puedan encontrar por cuestión de transcripción son mínimos para una obra tan grande y a través de tantos años pasando por tantas manos que tuvieron esta responsabilidad de transcribirla. Así es que dediquen su tiempo a pasar los estudios y háganlo con mucho cuidado, porque a veces queremos avanzar rápido y entonces leemos toda una frase larga, pero cuando la escribimos otra cosa, porque algo se nos olvidó, una palabra la dejamos fuera, etcétera. Bueno, ¿dónde está el escriba? Dice, representante aquí de la religión. ¿Dónde está el disputador de este siglo? O sea, ¿dónde está el que debate, el argumentista? ¿Dónde está? ¿Cuántos de ustedes recibieron a Cristo porque fueron vencidos en un debate? Porque ya llegó un momento que ya no pude contestar y entonces, bueno, está bien, me ganaste. ¿Eso es ganar un alma para Cristo? No. ¿Dónde está el argumentista? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? En el contexto de este pasaje, estas preguntas del apóstol Pablo equivalen a decir, ¿de qué ha servido al hombre su sabiduría o su religión o sus argumentaciones, su capacidad de debate? De nada, porque a Dios no es posible conocerlo por relacionarse con Él por métodos humanos, ni intelectuales ni religiosos, ni es el resultado de ser vencidos en un debate. La fe de una persona en el mensaje de la salvación no es el resultado de la habilidad argumentativa de un predicador. Y al mostrarnos esta incapacidad, Dios ha colocado a la sabiduría humana como enloquecida. O sea, la sabiduría humana no va a lograr nunca entender a Dios. Por eso no se preocupen ustedes de que, oye, pues yo quiero testificar, pero pues no sé qué me vayan a preguntar y yo no logro contestar y no sé si voy a poder hacerlo. No se preocupen por eso. Nada más presenten el evangelio. ¿Sí? Habrá preguntas que van a poder contestar, pero otras que no las vamos a poder contestar. Pero no depende de eso la salvación de las personas. La sabiduría se define como un grado más alto de conocimiento. Yo diría que también es un grado de conocimiento más exacto, más completo. Eso es la sabiduría. Pero que además se distingue en el momento de la aplicación. Una persona que además de conocimiento tiene sabiduría, aplica el conocimiento con prudencia en su vida, en cualquiera de las áreas de su vida. Si nosotros tomamos todo conocimiento como sabiduría, entonces vamos a decir que la sabiduría, que es lo que dice Pablo en este pasaje, la sabiduría es de Dios. O sea, el conocimiento es de Dios. El hombre no produce nada. El hombre todo lo que hace es aprender de lo que Dios ha hecho. Obtiene conocimiento y entonces aplica ese conocimiento. Pero ese conocimiento es de Dios. El hombre no inventó la ley de la gravedad. Dios estableció la ley de la gravedad. El hombre la estudia, la analiza, ve que los cuerpos se atraen unos a otros en proporción directa a su masa y a su distancia. Y todas esas cosas, el hombre las aprende analizando lo que Dios ha hecho. ¿De dónde viene el conocimiento? De Dios. Ahora, ¿cómo lo apliques? Bueno, cuando ya conocemos la ley de la gravedad, sabemos que si nosotros aventamos una piedra, pues esa piedra va a regresar y va a caer. Entonces hay que tener mucho cuidado para que no nos caiga en la cabeza, ¿verdad? Pero entonces el hombre utiliza la gravedad, por ejemplo, ¿y cómo vencer la gravedad? Para poder volar. Y así hacen los aviones imitando a las aves. Nada nuevo. ¿Sí?
Pero entonces también utiliza la gravedad para lanzar objetos que golpeen a otra persona y le hagan daño. Entonces, ¿cómo aplicas el conocimiento? Esa es la sabiduría. ¿Sí? Si lo aplicas bien, de manera prudente y adecuada, va a servirte a ti y va a servir a los demás. Entonces, el conocimiento que el hombre recibe de todo lo que Dios ha hecho, y que entre más completo lo conozca, mejor lo va a poder aplicar, se convierte en sabiduría humana. ¿Sí? Pablo escribe en el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, estamos diciendo que todo conocimiento es de Dios, el hombre ha utilizado el conocimiento para creer en Dios, para seguir a Dios, para obedecer a Dios. No, al contrario, las personas con mucho conocimiento piensan que tienen el suficiente como para negar la existencia de Dios y para hacer cuestionamientos que nadie pueda contestar y entonces decir, ahí está la prueba de que Dios no existe, Dios no se ha revelado, nada de lo que se dice de Él es verdad. Entonces, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Esto es suficiente. No hay manera de llegar a Dios por medio de la sabiduría humana. Por eso a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces la predicación es locura si lo comparamos con la sabiduría humana. Los hombres ante la sabiduría de Dios reaccionan de maneras diferentes. Tienen excusas para rechazar a Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo se refiere a los judíos, pero eso está presente hoy en día también. Los judíos piden señales. ¿Sí? Dice en Juan capítulo 6, versículo 30, que le dijeron a Jesús, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces para que te podamos nosotros creer? O sea, no era suficiente ya todo lo que había hecho y los milagros y todas las cosas que ellos no podían explicar, cómo este hijo del carpintero podía hacer estas cosas, pero no era suficiente. Y hoy en día hay personas que tienen una creencia fundamentada en algo supuestamente que sucedió, en algo o alguien que se les apareció, en un milagro que ocurrió y que nadie pudo explicar. Y entonces dicen, a ver, tú muéstrame una señal. ¿Cuál es la señal de que Cristo es el Salvador, de que la Biblia es la palabra de Dios? No hay manera que me lo muestre. Yo te puedo mostrar por qué yo creo en esto, porque un día, y entonces te platican toda una historia de un milagro, de una aparición, de algo que sucedió. Como los judíos. Los judíos piden señales. Y los griegos piden sabiduría o buscan sabiduría. O sea, los griegos escucharon a Pablo en Atenas y lo invitaron al Areópago. Vamos a escuchar, a ver qué tienes que decir. Pero cuando Pablo les explicó el evangelio, ellos dijeron, no, es muy sencillo esto. No tiene profundidad, ¿sí? Los filósofos griegos se distinguen por la profundidad de sus pensamientos, sus análisis filosóficos. Y qué triste es que todo esto ha llegado a permear dentro del cristianismo, de tal manera que hoy se habla mucho de teología. Yo creo que a mí hasta la palabra me parece fuera de lugar. Teología, o sea, estudiar a Dios o el conocimiento de Dios. ¿Cómo vas a estudiar a Dios? Dios no es un objeto que tú puedes poner en un laboratorio, en una probeta y estudiarlo. O sea, si teología es no el estudio, sino el conocimiento de Dios, entonces ese está en la Biblia. Y no se llama teología, se llama la palabra de Dios. Y es muy clara, tan clara que cualquiera la puede entender. Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y los niños no buscan sabiduría, y los niños no buscan señales, pero los niños tienen algo que la vida nos roba con el tiempo, la confianza. Aprenden a confiar. ¿Recuerdan? Les he platicado alguna vez la anécdota de un papá que pone a su hijo chiquito arriba de una mesa y le dice, salta. Y el niño está temblando y dice, papá, tengo miedo. No, yo te voy a coger, salta.
Y entonces llega un momento en que el niño dice, bueno, está bien, o sea, tiene confianza, el papá se lanza, el papá se quita, el niño cae al suelo, para que aprenda a no confiar en nadie. No, hombre, no necesitas enseñarle eso, la vida se lo va a enseñar sola. Va a encontrar a muchísimas personas en las cuales va a depositar su confianza, objetos que les llegaron a sus manos con cierta propaganda y que lo defraudan, las personas, las cosas, y se va perdiendo la confianza. Por eso siempre estamos buscando qué truco hay atrás de esto, ¿verdad? Dicen que, a ver, vamos a ver si es cierto. Bueno, el evangelio es muy sencillo, pero tienes que confiar en él. Tienes que confiar en el Señor. No hay otra manera. Los judíos pedían señales, los griegos buscaban sabiduría, pero los que hemos creído en Cristo, predicamos la palabra de Dios. No buscamos convencer con argumentos de sabiduría humana, ni recurrimos a experiencias que comprueben la verdad del evangelio. Simplemente nos concretamos a anunciar que Cristo es el Señor y el Salvador, y que fuera de Él no hay salvación. Dice el versículo 23, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. ¿Por qué los judíos tropezaron en el Señor Jesucristo? Porque ellos tenían sus propios conceptos que se habían formado. Para ellos el Mesías prometido iba a ser un libertador como un líder social, que le iba a regresar a Israel su grandeza de los días de Salomón y de los días del rey David. Estaban dominados por los romanos en ese momento. Entonces el Mesías que ellos estaban esperando era un líder social. Pero no ocurrió esto. Jesús, el Mesías, llegó, fue humilde desde su nacimiento. No buscó la gloria de los hombres, sirvió a los demás, dio pruebas suficientes de ser el Mesías porque se cumplieron las profecías en él y finalmente entregó su vida, que era como él iba a liberar no nada más al pueblo de Israel, sino a todo el que creyera en él de sus pecados. Pero ellos no querían la libertad de sus pecados, ellos querían seguir pecando, pero ser libres de los romanos. Entonces dijeron, no, pues este no puede ser el Mesías. La actitud de Jesús, de humildad y disposición a sufrir por los demás, fue considerada un tropiezo, se convirtió en un tropiezo para ellos. Para ellos fue tropezadero. Para los gentiles, o sea, para los que busquen la sabiduría, fue locura. Pero para los llamados, dice. Es decir, para los que hemos aceptado el llamado. Así vengan de parte de los judíos o de los griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Los llamados. Me llamó la atención esto, como Pablo lo dice, porque los llamados no significa que haya un grupo de personas que son llamados por Dios para ser salvos y otros que no lo son. Y hay una historia que ustedes conocen muy bien, que es la historia del encuentro que Jesús tiene con un joven rico que llega con el propósito de que le digan qué tiene que hacer para tener la vida eterna. ¿Qué debo hacer? Lo cual es la lógica humana, ¿verdad? Todo lo que yo quiero, pues me va a demandar que yo haga algo y que me lo gane. Entonces, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le dice, pues ya sabes los mandamientos. Y todos los mandamientos que Jesús le menciona tienen que ver con el trato con otros seres humanos. No mates, no robes, no hurtes. Y entonces él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Si eso es verdad, este joven ama a su prójimo como a sí mismo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que el primer mandamiento era amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos se resumen todos los mandamientos. Y si tú analizas los 10 mandamientos, los primeros 4 tienen que ver con Dios y los demás tienen que ver con tu relación con el prójimo. Y todos los que Jesús le mencionó al joven rico eran en relación con el prójimo. Y él dijo jactanciosamente, todo esto lo he guardado yo desde mi juventud. Bueno, le dijo Jesús, una cosa te falta, vende todo lo que tienes,
dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo. Y entonces se fue triste. No, pues tenía muchas posesiones. Era la misma pregunta que le había hecho antes, se la hizo de manera diferente y ya no pudo decir, esto lo he hecho desde mi juventud. Claro que la lección de esto que Jesús presentó a sus discípulos fue que es muy difícil que una persona que confía en la riqueza sea salvo, porque está acostumbrado a lograr todo por su fuerza. Entonces, una persona que tiene dinero dice, yo, ¿para qué quiero a Dios? Yo puedo comprar salud, puedo usar los mejores médicos, los mejores hospitales. Yo no necesito a Dios. A Dios, pobrecitos, los perdedores, ellos lo necesitan. Jesús dijo, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y luego aclaró todavía más esto diciendo, qué difícil es que los que confían en las riquezas entren al reino de los cielos. Claro, los discípulos habían visto al joven que se le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, se había ido triste. Jesús dice esto y entonces le pregunta a Pedro, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué nos va a tocar? Y Jesús dice, fíjense, que no hay alguien que haya dejado algo por él, ya sea padre, madre, mujer, hijos, posesiones o lo que sea, que no reciba 100 veces más. Esto habla de la generosidad de Dios, de la gracia de Dios, de que lo que tú recibes no es porque tú lo mereces, no es porque tú lo compres con tus acciones, es porque Dios te lo da y te lo da abundantemente. Y entonces les cuenta la historia que es titulada Los obreros de la viña, de un hombre que salió a buscar obreros que fueran a trabajar a su viña en la primera hora de la mañana, a las 6 de la mañana. Y encontró a unos hombres ahí, los contrató, quieren trabajar en mi viña, sí, les pago un denario por el día de trabajo. Y ellos aceptaron, porque esa era la paga por un día de trabajo, un denario. Pero 3 horas después, volvió a salir y encontró a otros sin trabajo, no tienen trabajo, vayan a mi viña, y ya no les ofreció nada. Les dijo, les daré lo que es justo. Y ellos aceptaron. Y luego 3 horas después regresó otra vez y contrató a otros con la misma promesa, les daré lo que es justo. Y finalmente, los últimos, ya que salió 2 horas después, contrató a otros y les dijo lo mismo. Cuando el día terminó, la jornada de trabajo terminó y él liquidó a los obreros, a los que les había prometido un denario, les dio un denario. A los que les había dicho que les daría lo que era justo, habían trabajado unos 3 horas menos, otros 6 horas menos, otros 8 horas menos, y les dio un denario también. Y entonces los primeros se sintieron que los estaban robando. ¿Sí? Oye, pero ¿por qué nosotros trabajamos todo este tiempo y nos dice un denario y no quedamos en eso? Sí, entonces, ¿dónde está el problema? Yo no le estoy cumpliendo mi palabra. Ahora, ¿se molestan porque yo soy generoso? ¿Se molestan porque yo les quiero dar a todos los demás que no merecen? Tú no puedes llegar a Dios con el criterio de que la salvación es como el denario que Dios me va a pagar a mí por todo lo que yo hago, porque yo me porto muy bien. ¿Sí? Sino que tienes que entender que la sabiduría de Dios es salvar a los que entienden que no merecen nada, que van y le dicen al Señor, Señor, perdona mis pecados, yo creo que Jesucristo pagó en mi lugar, Señor, dame lo que tú consideres que es correcto, dame lo que tú consideres que es justo. Si Dios me está dando la salvación, porque Él me la ofrece, no es algo que yo me gané, no fue un trato que hicimos Dios y yo. Es el regalo abundante de Dios. Y entonces rubricó esta parábola el Señor Jesucristo diciendo, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ah, entonces hay llamados y hay escogidos. Claro, muchos son los llamados, todos son los llamados, pero ¿quiénes son los escogidos? Los que aceptan el llamado. Los que creen en el llamado, esos son escogidos. No nos escoge Dios en función de lo que nosotros hagamos, de las obras que hagamos. Dios nos escoge en función
de lo que hagamos con Jesucristo. Si nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesucristo, somos salvos. Porque, ¿qué dice el versículo 25? Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, ustedes y yo, siguiendo al Señor, nunca vamos a ser considerados personas fuertes. Siempre vamos a ser considerados débiles. Siempre vamos a ser considerados personas que no podemos por nosotros mismos y que por eso recurrimos al Evangelio de Dios. Satanás intentó con Jesús convencer a Jesús de que la forma en que él estaba actuando no era sabia, no era inteligente, era insensata. Y trató de usar a los que amaban a Jesús, su madre y sus hermanos, para que Jesús dejara de hacer lo que estaba haciendo, porque era insensato. Dice Marcos 3, 20 y 21. Se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, que Jesús estaba tan ocupado con la gente que ni siquiera dedicaba tiempo para comer, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí, o sea, está loco. Lo que está haciendo es insensato. Y Pablo también fue acusado igual, de estar loco por hablar conforme a la palabra de Dios. En Hechos 26, del 24 al 25, hablando con Festo, en su defensa, Festo le dice, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. La palabra de Dios, palabras de verdad y de cordura. Así es que no dudes que tú y yo vayamos a pasar por lo mismo, que nos vayan a considerar insensatos y locos. Si te quedas callado porque tienes este temor, tienes que pensar a cuestionarte a ti mismo si tú tienes realmente a Cristo. Porque cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, habla de Él, lo presenta delante de los demás, recibe rechazo, puede ser que reciba insultos, puede ser que lo consideren loco, pero él continúa adelante porque tiene una fe que está puesta en lo que Dios le ha dicho. Él sabe que Dios no miente. Por eso Abraham podía entregar a su hijo, porque Dios no miente. ¿Cómo le va a hacer para resolver él? Según Abraham, a lo mejor podía pensar, el problema que esto le va a ocasionar si yo mato a mi hijo. Abraham ni lo pensó. Dijo, Dios sabrá lo que tiene que hacer. Y para darles una prueba, el apóstol Pablo a los Corintios de lo que él les está diciendo, les pide que se consideren a sí mismos. Dice el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. O sea, piensen, vocación es llamado, piensen en su llamado, que no sois muchos sabios. Debe haber habido algunos, porque por algo dijo, no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos. No había muchos que tuvieran mucho dinero para comprar, ¿verdad? Que son los considerados poderosos, o otros con poder político, ni muchos nobles. No proceden ustedes de familias nobles. Ustedes son una prueba de que Dios escoge a las personas que se sienten y se saben tan débiles, que inclusive son considerados débiles por los demás en el mundo, que entonces no tienen objeción en entregarse a Cristo. Porque saben que no hay otra manera, lo entienden perfectamente bien. No hay otra manera de que yo pueda ser salvo. Entonces me ofrece Dios la salvación gratuita por medio de la persona de Jesucristo, yo la acepto. ¿Cómo voy a rechazar un regalo tan grande que además Dios, para ofrecérmelo, lo pagó con la vida de su propio Hijo? Ninguno de ellos, la gran mayoría, no eran considerados personas sabias, ni poderosos, ni procedentes de la nobleza, sino, dice el versículo 27, lo necio del mundo escogió Dios
para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado. Imagínense en los días de Ricardo escogiendo jugadores y en los míos también escogiendo jugadores. Yo voy a escoger el más vil, el más menospreciado de los jugadores. No, nosotros queremos escoger lo mejor. Dios escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado para deshacer lo que es o lo que creen ser. Ese ejemplo lo tenemos también representado en la historia del publicano y el fariseo, que subieron juntos a orar. Pero el fariseo tenía una actitud muy diferente a la del publicano. El fariseo se sentía diferente a todos los demás hombres. Claro que usaba palabras que suenan bonito, palabras medias religiosas. Te doy gracias, Dios, porque no soy como los demás hombres. Pues si estás empezando por una mentira, la Biblia dice que todos somos pecadores. Entonces tú eres igual que todos. No, yo no soy como los demás hombres. Yo doy diezmos de todo lo que gano. Yo hago el bien. Bueno, no soy ni siquiera como este miserable publicano que está aquí. Porque el publicano pues era un cobrador de impuestos. Tenían fama de ser ladrones. Pues acuérdense Zaqueo. ¿Qué dijo? Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Porque él sabía perfectamente bien que aumentaban las cuotas para quedarse con una parte, exactamente como hoy también sucede, ¿no? No hay no hay nada nuevo debajo del sol, diría el libro de Eclesiastés. Y bueno, pues este publicano se sentía mejor que el fariseo. Y el fariseo, el fariseo que el publicano. Y el publicano, dice la Escritura que ni siquiera osaba levantar su mirada. O sea, le daba vergüenza. Y entonces su oración era muy simple. Sé propicio a mi pecador. Sé propicio es ser misericordioso. Porque es la forma en que Dios puede ser propicio a nosotros. No puede ser propicio de otra manera, más que siendo misericordioso con nosotros. Estos dos hombres estaban ahí juntos orando, aunque es de llamar la atención que el fariseo oraba consigo mismo y el publicano oraba a Dios. ¿Y qué pasó con ellos finalmente? Descendió del monte justificado delante de Dios el publicano, porque el que se humilla será ensalzado. Y el fariseo probablemente lo haya sido después, si entendió lo mal que estaba, si entendió que iba por un camino equivocado, porque dice, os digo que descendió primero justificado el publicano. Nos da la opción a que el otro haya quedado en segundo. O sea que después también haya sido justificado, pero no por el camino que estaba en ese momento. Tuvo que haber cambiado su manera de pensar. La palabra de Dios es muy clara. Hay un texto que utilizamos frecuentemente que es Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras. Y aquí esta parte es muy importante, para que nadie se gloríe. ¿Qué es gloriarse? Es enorgullecerse. ¿Sí? Es sacar la medalla de oro y estar en el podium por encima de los otros. Y entonces esto es motivo de orgullo. Lo comentamos alguna vez recientemente, ¿no? Cómo tenemos la tendencia a poner nuestros logros en las paredes para que otros vean lo que hemos logrado nosotros y digan, oye, ¿a poco tú? Sí, mira. Sí, entonces, y que nos den la gloria. Pero dice Efesios, delante de Dios, nadie se va a poder gloriar. Porque no habrá una sola persona delante de Dios que esté en su presencia, que esté ahí por méritos propios, sino por los méritos de Jesucristo. Y entonces, dice la Escritura, si lo que tienes lo recibiste, ¿cómo te vas a gloriar de algo que no has hecho tú, sino que lo recibiste? Tienes que darle la gloria al otro.
Imagínense una persona que se está ahogando y entonces una persona se lanza para salvarlo. Lo toma, lo saca y entonces todos le dicen a la persona que le sacó, bravo, gracias, eres un héroe. Y entonces él dice, ¿y yo qué? No, pues tú te salvó él. Sí, pero si yo no me dejo salvar, no me salva, ¿verdad? Entonces él es héroe, pero yo también tengo parte, ¿no? A veces así se toma la vida cristiana. Como si sí, Cristo me salvó, pero bueno, yo también, porque yo estuve dispuesto, porque yo estuve dispuesto a creer. No, Señor, no hay ningún mérito, no hay ninguna gloria que tú puedas recibir en ningún grado. Toda la gloria es del Señor. Por eso dice el versículo 29, el apóstol Pablo, a fin de que nadie se jacte en su presencia, para que nadie se gloríe, dice a los efesios. Y les da aquí el mismo mensaje a los corintios, para que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por Cristo estáis vosotros, por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Era por la gracia y la misericordia de Dios que ellos estaban en Cristo, porque Dios les había llamado al arrepentimiento. Y ellos habían acudido al llamado, y una vez estando ya en Cristo, por su sacrificio en la cruz, que para otros era locura, para ellos era todas estas cosas. En Cristo nosotros tenemos la sabiduría que no teníamos. Tenemos la justicia que no merecíamos. Tenemos la santidad que no podíamos producir. Y tenemos la libertad que no podíamos comprar. Todo eso lo tenemos gratuitamente en la persona de Jesucristo. Por eso el que se gloría, gloríese en el Señor. El apóstol Pablo tenía en su vida, antes de ser cristiano, muchas cosas por las cuales gloriarse, se podía gloriar. Él menciona algunas de ellas. Era hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Había sido enseñado a los pies de Gamaliel. O sea, y sin embargo dice, todas las cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdidas. Si él llevaba su contabilidad y tenía en el renglón de las utilidades, tenía todas estas cosas, las cambió y las puso en el lugar de las pérdidas. Porque lo comparó con el Señor Jesucristo y dijo, esto no vale nada comparado con el Señor Jesús. Eso es, o esa es la conclusión de todo el que cree en la locura de la predicación. Que cree en que fuera de Cristo no hay salvación. El que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo lo dijo, lejos esté de mí gloriarme en ninguna otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Entonces, que ese sea nuestro énfasis en esta mañana. Predicamos lo que es locura para los hombres, lo que no corresponde con la sabiduría humana, lo que no es el resultado de triunfar en un debate, lo que es simplemente creer en lo que Dios nos ha enseñado y ha hecho por nosotros en la persona de su Hijo. Cuando una persona se gloría en sus logros, pierde la oportunidad de ser salvado por la locura de la predicación. Que el Señor los bendiga.